Bienvenidos a la segunda historia de la noche dentro de mi propia mente. Esta noche los llevaré a un lugar cargado de historia y misterio, donde la tragedia y el amor se entrelazan de una manera oscura. Hablaremos del cementerio de San Diego, un lugar que guarda no solo los restos de aquellos que descansan allí, sino también las almas perdidas que se niegan a irse. La leyenda de la Dama de Blanco nos llevará a un viaje de desesperación y dolor, y los invito a unirse a mí mientras exploramos esta espeluznante historia. El cementerio de San Diego está ubicado en el sur de Quito y es uno de los camposantos más antiguos y emblemáticos de la ciudad. Fundado en el siglo XIX, es un lugar donde se encuentran los restos de muchas personas importantes de la historia ecuatoriana. Sin embargo, más allá de su importancia histórica, el cementerio es conocido por su atmósfera misteriosa y sus relatos paranormales. En sus calles de piedra se encuentran tumbas de épocas pasadas, muchas de las cuales se han deteriorado con el tiempo. Los mausoleos, algunos cubiertos por musgo, otros en ruinas, guardan secretos que no todos se atreven a desvelar. Entre sus muros se cuentan historias de almas que han quedado atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos, pero ninguna es más conocida que la leyenda de la Dama de Blanco. La historia comienza en el siglo XIX, cuando la ciudad de Quito aún vivía bajo las sombras de la guerra y los conflictos políticos. Había una joven llamada Isabela, de noble linaje, cuyo corazón latía solo por un hombre, Eduardo, un joven apuesto y de buena posición social, con quien había prometido casarse. La joven era conocida por su belleza, con su cabello oscuro que caía en suaves ondas sobre sus hombros y sus ojos que reflejaban la pureza de su alma. Vivían en la tranquilidad de su amor, hasta que una oscura sombra apareció en sus vidas. El día antes de su boda, Eduardo, quien era un hombre lleno de vida, fue asesinado en un ataque violento mientras se dirigía a casa de Isabela. Un rival celoso, cegado por la ira, lo encontró en la calle y le arrebató la vida sin piedad. El cuerpo de Eduardo fue hallado sin vida, y el dolor se apoderó del corazón de Isabela. En su desesperación, se negó a creer la noticia y esperaba con ansias el día de su boda, convencida de que todo había sido un error. La joven, decidida a cumplir su promesa, se dirigió al río Machángara, el mismo lugar donde tantas personas habían terminado sus vidas por diversas tragedias. La noticia de la muerte de Eduardo se esparció rápidamente, pero Isabela no podía ver más allá de la imagen de su amado. Aquel río, conocido por su corriente fuerte y despiadada, se convirtió en su destino final. Isabela caminó por la orilla del río, sintiendo la humedad de la tarde y el viento frío que acariciaba su rostro. Sus pies descalzos tocaban el agua mientras su vestido de novia arrastraba sobre el barro. No sentía el frío ni el peso del sufrimiento que había acumulado durante esos días. Solo pensaba en Eduardo, su amado, su futuro truncado. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados por el ocaso, pero para ella todo parecía haberse desvanecido. Ya no quedaba esperanza, solo vacío. Al llegar al borde del río, Isabela miró hacia el agua oscura. Se arrodilló, tocando la superficie con las manos temblorosas, como si intentara encontrar en el reflejo una señal de su amado. Durante un momento todo fue silencio, excepto por el sonido del agua fluyendo con fuerza. Y luego, sin previo aviso, dio un paso hacia adelante y se dejó arrastrar por la corriente. Sus últimas palabras fueron susurradas entre sollozos, un "te amo" dirigido al aire, como si Eduardo pudiera escucharla desde algún lugar más allá de la vida. El vestido blanco de novia se levantó, flotando sobre las aguas turbias, mientras el río la absorbía sin piedad. La corriente la llevó rápidamente, tragándose su alma y su cuerpo en una fracción de segundo. Al día siguiente, su cadáver fue encontrado a orillas del Machángara, todavía vestida con el deslumbrante vestido blanco, aunque ya cubierto por la suciedad del agua. El pueblo entero lloró su trágica muerte, pero lo que más perturbó a los habitantes fue la aparición de su espíritu en el cementerio de San Diego. Desde entonces, en las noches frías y oscuras, los visitantes del cementerio han afirmado ver la figura de una mujer vestida de blanco, caminando entre las tumbas, con los ojos llenos de dolor y desesperación. La Dama de Blanco, como fue conocida, sigue buscando a su amado perdido, vagando eternamente entre los muros de aquel camposanto, incapaz de encontrar la paz. Los relatos varían. Algunos dicen que su figura aparece al amanecer, mientras que otros afirman haberla visto en medio de la noche,
bajo la luz de la luna. Aquellos que se acercan demasiado aseguran haber sentido una oleada de tristeza tan profunda que parecía imposible escapar. Los más valientes han intentado seguirla, pero siempre desaparece antes de que puedan alcanzarla, como si su alma estuviera atrapada entre los vivos y los muertos, condenada a deambular para siempre. El cementerio de San Diego, con su atmósfera sombría y su aire pesado de historia, sigue siendo el hogar de esta alma errante. Y la leyenda de la Dama de Blanco, como tantas otras historias de amor y desesperación, continúa viva en las sombras de Quito, aterrorizando a quienes se atreven a caminar por sus oscuros pasillos. Hoy en día, el cementerio sigue siendo un lugar de misterio y respeto, donde las tumbas se llenan de nombres olvidados y espíritus perdidos. Y si alguna vez decides visitarlo, no olvides mirar hacia las tumbas más antiguas, porque quizás, solo quizás, la Dama de Blanco todavía te esté esperando.